Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y tenemos como invitado a Héctor Acosta. Pero no es el torito. Sí, pero es un gran intelectual, un conocedor del comportamiento político, económico, social en este país. Y para nosotros es un placer tenerlo como invitado. Bienvenido. Buenos días, Marino. Gracias. Un saludo a todos los amigos televidentes y gracias por invitarme a su programa Informantes. ¿Cómo van las cosas? Héctor Acosta es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, pero además en el área subsecretario del área agropecuaria. En el área agropecuaria, ¿no? Quiere decir que tiene un gran conocimiento de lo que es el sistema agrícola alimentario en el país. ¿eh? Y nos gustaría, pero vamos a hablar precisamente en ese sector, si le si le gustó el discurso del presidente ayer en la asamblea en su rendición de cuentas. Bueno, fíjese, Fuerza del Pueblo ayer mismo dio una rueda de prensa donde calificó al discurso del presidente como un discurso de ficción, un discurso desconectado completamente con la pesadilla y la realidad que vive el pueblo dominicano. Incluso un discurso donde entendemos que se provoca la inteligencia del pueblo dominicano. Yo pienso que fue un discurso similar a lo que el presidente está acostumbrado a decir en sus rendiciones de cuentas, donde nos pinta un país de ensueño, un país que el que lo escucha parece que está hablando desde una villa de los Alpes suizos y no un país como la República Dominicana, donde los pobres en este momento están saltando hasta una y dos comidas al día por el alto costo de la vida. Pero eso no se queda ahí solamente. El presidente nos pinta un panorama económico de crecimiento sostenido cuando no es la realidad de la República Dominicana. Usted sabe bien que el crecimiento del PIB, dejamos el año 2020, que fue el año de la pandemia, problema a nivel mundial de la economía, y entonces tuvimos un decrecimiento de 6.7, pero posteriormente un rebote estadístico que informó el Banco Central, que fue comprobado hasta por el Fondo Monetario Internacional, que eso era un rebote estadístico, un crecimiento de 4.4 en el 2021, 22 tuvimos un crecimiento entonces de 4.9, pero ahora seguimos descreciendo a un crecimiento solo de 2.4. ¿Y usted no cree que eso se debe precisamente a los conflictos? Hay una crisis mundial muy acentuada y además las secuelas de la pandemia. O sea, son tiempos irregulares, no se puede comparar con tiempos normales. Sí, lo que usted no puede decir que hemos tenido un crecimiento sostenido cuando hemos tenido un descrecimiento. O sea, ese crecimiento no tiene justificación ya en el año 2023 de 2.4. Eso nos coloca a nosotros por debajo de todos los países centroamericanos, cuando históricamente habíamos competido a la vanguardia del crecimiento de Centroamérica, compitiendo con Panamá. Ahora estamos en el último lugar. Entonces, se refiere al crecimiento de las reservas internacionales en dólares. Bueno, pues es normal que las reservas en dólares hayan crecido por el gran endeudamiento externo que hemos tenido. Un endeudamiento externo de más de 30 mil millones de dólares en esta gestión de gobierno. Naturalmente las reservas internacionales en dólares van a crecer. Pero si usted ve el panorama global que pinta el presidente, en la mayoría de los sectores no es como él lo dice. Por ejemplo, yo diría que está muy bien informado y más bien su discurso pareció un discurso de un candidato a la presidencia en mayo próximo. Él es candidato. Sí, por eso digo, su discurso más que un presidente de la República rindiendo cuenta de lo ejecutado, pareció un candidato, como lo es, como usted bien señala, a la presidencia de la República por el PRM el próximo mes de mayo. Porque más de la 2/3 parte de su discurso, él se lo pasó repitiendo obras que él ha repetido en 4 discursos ya, que va a hacer y no ha hecho, no ha empezado. Pero
tuvo la gallardía también de mencionar algunas instituciones que iban a iniciar diseños de algunas obras. Y entonces por ahí seguía hablando de esas obras que se van a hacer los diseños, del beneficio que va a traer a determinada comunidad y a determinada cantidad de gente. Es decir, que se pasó gran parte de su tiempo en eso, como le dije, pintándonos un país de ensueños y de promesas incumplidas, como ha sido eso. Por ejemplo, para referirse al sector, empezar a hablar del sector agropecuario, él dijo, bueno, que hemos tenido un gran crecimiento sostenido, un gran aporte del sector agropecuario. Pero, presidente, a usted parece que se le ha olvidado que esta gestión del PRM ha cambiado el país de productor de alimentos a importador de alimentos. Las importaciones agropecuarias en esta gestión de gobierno han crecido de 3.100 millones en el 19. ¿Quién destruyó la producción nacional? Porque hay que ver de dónde viene la producción nacional, y usted con conocimiento agrícola viene destruida por los mismos gobiernos, ¿verdad? En contubernio con, digo yo, porque son disque acuerdos internacionales, ¿verdad? De que no me siembre esto, no me siembre otro, de manera descabezada. Han venido muchos gobiernos, líderes, pseudo líderes, ¿verdad? Haciendo este tipo de negocios en desmedro de la producción nacional y de nuestra gente. O sea, que se nos viene de ahora. Sí, pero si usted me permite terminar las cifras. Sí, adelante, sí. O sea, las importaciones agropecuarias, 3.100 millones en el 19. En el 2022, a diciembre, crecieron a más de 5.000 millones. Este año pasado, todavía el Banco Central no ha dado las cifras finales, pero se estima en más de 6.000 millones. Bueno, la canasta básica familiar ha crecido en más de un 31% en esta gestión de gobierno, porque ha pasado de 20.400 pesos, que era en el 20, a unos 26.800 pesos. Es decir, que la población de menor ingreso, que es esa, el primer quintil que califica el Banco Central, apenas puede comprar menos del 70% de las cosas básicas que necesita, de los alimentos. ¿Por qué? Porque esa política de importación de alimentos, en lugar de favorecer a los productores nacionales, ha conllevado a que los precios de los alimentos hayan crecido en esta gestión, en general, entre un 40 y un 60%. Pero en algunos casos, escúcheme, ha sido más de 100%. Sí. Lo que le quiero decir, entonces, en esa partecita, con esa parte, que la parte que usted dice de las importaciones no la creó de este gobierno, ¿no? No. Digo, yo me refiero discúlpeme, no la creó este gobierno, pero este gobierno ha incrementado las importaciones hasta en rubro donde el país es autosuficiente y tiene la capacidad de producir más de lo que se necesita. Por ejemplo, ¿usted cree que es posible que se haya importado arroz en el 21 y que se haya importado arroz en el 22 fuera de la cuota del DERE-CAFTA, que es obligatoria traerla? No, pero la rectificación técnica, incluso me recuerdo que uno de los que en donde más se basó el gobierno, por ejemplo, de Danilo Medina, fue precisamente en las importaciones. De hecho, hasta creó una bolsa de valores, ¿verdad? Que eso fue para mí un crimen en contra precisamente de la canasta familiar y de la alimentación. No, fíjese una cosa, el país no es autosuficiente 100% en la seguridad alimentaria. Entonces, hemos llegado a índices de alrededor de un 85% de producir lo que se consume en el país. El resto hay que importarlo, naturalmente. Lo que llama rectificación técnica. Sí, bueno, eso fue un mecanismo para organizar las importaciones. Ok. Sí. Pero este gobierno habló de más de 90% que se produce lo que se consume, y eso no es cierto. Si usted coge rubro por rubro, en el caso del arroz, yo le digo, nosotros tenemos capacidad para producir todo lo que se necesita. En este momento, el consumo nacional anda en el orden de 13.2 millones de quintales de arroz en el año, porque el consumo es más o menos de 1.100.000 quintales mensuales. Sí. Y él habló de que se producen 14.7 millones. Pero, presidente, si usted esos 14.7 millones le suma las importaciones que usted hizo sin ser necesaria de arroz,
más la cuota del Derecasta, tuviéramos un inventario para ofrecer a la población de más de 15.5 millones de quintales. Algo imposible. Y eso mismo en el 22, importaron arroz fuera del Derecasta, que si usted lo suma más de 15 millones, entonces la disponibilidad, lo cual no es cierto. En el caso de los pollos, usted sabe que todavía los supermercados están abarrotados de pollo traído de Brasil, pero nosotros tenemos una capacidad de producir pollo de más de 25 millones de unidades mensuales. La gestión de un gobierno en la parte de los pollos es planificar la producción para que se produzca lo que se necesita y no de más ni de menos, porque si se produce de más, produce una quiebra de los productores de pollo. Si se produce de menos, entonces un faltante. Bueno, pero se trajo pollo y habla de que tenemos una producción de 21 millones de unidades de pollo. Mire, la necesidad de ahora, según el consumo per cápita actual de pollo del país, es más o menos 19.5 millones de pollo. Pero si esos 21 millones que él dice, usted le suma las importaciones de pollo, ¿usted sabe cuánto han crecido las importaciones de pollo y derivados en este gobierno? Un 51%. Sin embargo, el sector se mantiene en paz. O sea, yo no veo ninguna alteración. ¿Pero en cuál paz? No he oído ninguna protesta, porque yo, por ejemplo, como informador, como comunicador que soy, creo que tengo algún conocimiento amplio. En las salas mías llegan más o menos hasta los segmentos cuando hay ardor, cuando hay inquietud. Y entonces ahora mismo no la estoy viendo. A menos que no me la traiga, o sea, sí, porque estamos nosotros, por ejemplo, hablando aquí, ¿verdad? Pero usted ni yo somos productores de pollo. Entonces, ¿qué pasa? Quienes tienen que quejarse, quienes me hacen llegar las informaciones, las inquietudes y los motivos de análisis es el sector. Y entonces, precisamente por eso, no le estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo que estoy viendo es que hay paz en el sector. No siento el movimiento contrario ni buscando alguna, sino que mantienen más o menos el intercambio, la oferta, la demanda. No, pero mire, yo voy a hacer una colaboración con usted. Adelante, adelante. Y es que fuera de cámara, yo le voy a dar contactos de los líderes productores por rubro, para que usted converse con ellos y le pregunte cuál es la situación. No, porque, espérese una cosa, la percepción de las cosas no es porque uno directamente vaya al lugar donde no lo han llamado. Porque precisamente nosotros los pocos, el grupito de comunicadores que quedamos, que no tenemos mucho espacio, el grupito de comunicadores que quedamos, que no somos voceros ni mensajeros de nadie, sí, ¿verdad? Entendemos que si un sector está tranquilo, no hay por qué irlo a molestar, porque no es que todo esté a la perfección. No. Ahora, yo lo mío es que si los camioneros no se están quejando, es porque de alguna manera conviven en el sistema, ¿verdad? Con las presiones, con la tranquilidad, con la facilidad de uno, con el privilegio de otro. O sea, convive. Ahora, sí, cuando eso explota, cuando ya una de las partes no puede, ahí es que viene entonces el conflicto. Sí, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Le está hablando una persona de más de 45 años en el sector de experiencia. Okay. Y una persona que está permanentemente en contacto con todos los líderes de los diferentes rubros productivos del país. Mire, este gobierno ha sido un maestro y hay que felicitarlo en el término del manejo de imagen a nivel de los medios. Usted mencionó voceros. Bueno, sí. Usted sabe la cantidad de millones que se invierten en voceros. Y usted sabe... Todo lo hace... Pero si usted me permite... De hecho, mi amigo, que fue mi amigo de manera personal, Leonel Fernández, hizo 20 periodistas supermillonarios. O sea, que creció bárbaramente y se gastaba también igual de dinero que ahora. No sé si... pero todos gastan mucho dinero. Pero déjeme decirle, es necesario gastar en dinero porque es el trabajo de los medios. Y excesivo. El tema es que usted se convierta en un vocero que tergiverse las informaciones. Exacto. Y que usted sea... Para eso se paga. Exactamente, a eso que me refiero. Sí, para eso se paga. Y entonces, mire,
no hace mucho tiempo hubo una concentración en Bonao de todos los sectores productivos para protestar sobre la situación que están viviendo. Este gobierno se ha dado la tarea de mantener un estado de coacción a los productores y naturalmente que un gobierno que todavía le falta para llegar, usted verá en los próximos días y por venir cuando vienen las protestas de todos los productores nacionales. Mire, los productores avícolas están desesperados por su situación de pérdida. En el caso de los pollos, por la invasión en los supermercados de pollo traído de Brasil, que usted puede ir, lo puede contactar ahora mismo. Cuando nosotros tenemos la capacidad de producir hasta 25 millones de unidades de pollo, y lo que necesitamos en este momento son 19.5 millones de unidades de pollo. Usted puede ir al tema de los huevos, que permitieron la importación de más gallina reproductora liviana de lo que se necesita, y por lo tanto ha habido un excedente de huevos en sectores que el país tiene la capacidad de producir, como le digo, más de lo que necesita el país. Y la función de las autoridades es planificar con los productores para que no se produzca en exceso, porque lo lleva a la quiebra. Los huevos, usted sabe que con ese excedente de huevos que hubo, que hasta el Estado intervino, por cierto, sí, que pero el cierre de la frontera, le debe ese dinero que le dijo de compensación. Por el cierre de la frontera. Además primero por el excedente de producción, como quiera había un excedente provocado por las autoridades, por falta de planificación. El cierre de la frontera, ¿usted sabe cuánto estimaron los productores de huevos que fue la pérdida en 2 meses solamente? De 1.000 millones de pesos. Pero fíjese el gran problema con eso, que cuando viene un problema en un sector, como ese caso del huevo, los primeros que se van a la quiebra son los pequeños productores. Usted sabe la cantidad de granjas de pollo y de cerdo de pequeños productores que cerraron completamente por mal manejo de estas autoridades. Pero si usted coge otros rubros, nosotros estamos en leche, estamos en los niveles históricos más bajos. Nosotros llegamos a producir no hace mucho tiempo en el orden de 750 millones de litros de leche, estamos en alrededor de 500 millones. Pero si usted coge la habichuela de San Juan, ¿quiénes están manejando ha ido decreciendo consistentemente, y ahora, para colmo de gracia, por falta de los controles fitosanitarios, ha habido la introducción de muchísimas plagas y enfermedades, tanto en animales como en cultivos. En San Juan ahora, para colmo de gracia, le ha agarrado una nueva plaga, que es el trips, que la producción de este año va a ser apenas como de un 20% de lo que se debió producir. Pero si usted coge el ajo de Constanza, que se ha vendido como una panacea, la introducción de una variedad que se llama trompa de elefante, que es una variedad que produce mucho más grande, pero la gente, el gusto dominicano, la cultura del gusto dominicano para el ajo, no quiere ese ajo está almacenado. Entonces todo hay un ajo que no sabe a ajo. Exactamente. Todo ese ajo, toda esa necesidad se suplió con importaciones. Entonces, el sector agropecuario realmente está en una situación desesperante. Los consumidores dominicanos están en una situación desesperante, pero usted mismo sabe, porque o usted o su esposa o alguien de la familia que usted está en contacto con ellos va a los supermercados y sabe que no puede llevarse quizá un 60% de lo que usted se llevaba hace unos años atrás. Con el mismo. Ha subido todo. Entonces, ha subido todo. Usted mencionó. Pero ha subido lo que yo quiero, con todo y que estamos en política, sí, y en campaña. A mí me gusta ser lo más justo posible, porque además cuando se es injusto, a quien se le hace daño no es a los gobiernos, sino al mismo pueblo. Sí, claro. Entonces la competencia en detratarse uno al otro va también a dañar lo que son la mente, ¿verdad? Las aspiraciones de la gente en términos de crecimiento, en términos de vivir lo más feliz posible. Sí. Entonces, precisamente lo que uno trata siempre de mantener un equilibrio entre la competencia entre uno y otro, porque a veces los políticos
son despiadados, no les importa lo que el pueblo pase, con tal de que el otro sufra el desprecio de la gente. Sí, bueno, y eso hay que buscarlo. Sí, Entonces, mire, lo que... por eso, aquí hay, por ejemplo, un sector muy fuerte, que es el sector empresarial. Y ahí está el sector, que bueno, que ese mismo sector fue el que convenció a Danilo de crear una bolsa de valores con los productos alimenticios. ¿Verdad? Que lo permitieron todo, porque lo permitió Leonel, lo permitió Danilo, lo permitieron todo. ¿Verdad? Y ahí estaba un abuso incalificable. Como fue eso, ¿qué? La oferta no les importa. Que los gobiernos tienen que actuar. Sí tienen que actuar, pero tienen que tener mucho cuidado, porque las mafias se han entretejido tanto que ya es un peligro para el sistema político, ¿verdad? Y social del país. ¿Qué quiere decir? Que si usted se pone en contra de ciertos sectores, lo tumban a través de 1000 medios de comunicación que han comprado con ese mismo dinero. Entonces, y de gente muy brillante, comunicadores, que le caen arriba a usted y lo desbaratan, ¿verdad? Y ellos son muy ricos también. O sea, que hay un sector que tenemos que cuidarnos de eso. En vez de alimentarlo, tenemos que cuidarnos. Pero ¿qué pasa? El político dominicano no tiene de otra. Muchas veces que no sea decir las cosas lo más contundente y lo más incisivo posible para tener éxito. Y entonces yo me cuido de eso. Sí, fíjese una cosa. Me alegro que usted mencione esas cosas, porque yo no caigo en esa categoría. O sea, yo soy una persona que tengo más de 45 años de experiencia en el sector, en la vida pública nacional, tanto del Estado como del sector privado. Y he sido asesor y consultor por muchos años. Y me cuido de no dar una información que sea incorrecta. La cifra que yo le puedo vertir a usted y al público que me está mirando y escuchando son cifras reales. Y yo me quito la chaqueta de político cuando voy a hablar de un sector y digo las cosas como son, gústele o no le guste a quien sea. La realidad hay que decirla como es. Oiga bien lo que le voy a decir. Usted se refiere al tema de la bolsa para la subasta de los productos agropecuarios que implementó el gobierno del presidente Danilo Medina. Mira, si usted me pregunta lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad eso lo que provocó fue un incremento de los precios de los productos importados, porque había que pagar, en el caso, yo le digo una cosa, en el caso del ajo se llegó a pagar hasta 5,000 pesos por un quintal de ajo. O sea, eso fue, yo estoy completamente en desacuerdo con que se haya implementado eso. Ahora, con la rectificación técnica, como usted muy bien señaló, hay una determinada cantidad de productos que el país no es autosuficiente para la demanda nacional, entonces hay que importarlo. Pero es un asunto que tiene que manejarlo el Estado, autoridades del sector agropecuario, de manera particular. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se hacía en los gobiernos del presidente Fernández? Bueno, le voy a poner el caso de las habichuelas, por ejemplo, ¿verdad? Se estimaba la producción del año. Se determinaba el consumo nacional de ese año. Entonces, de ahí salía el diferencial de lo que había que importar. ¿Y usted sabe qué se hacía? Un convenio tripartito donde participaban los productores nacionales de habichuela, a través de sus asociaciones, naturalmente, los comercializadores de los productos agropecuarios. Entonces, se establecía un precio base para la compra de la cosecha nacional, basada naturalmente en el costo de producción, más una rentabilidad razonable para el productor. Y entonces, en ese convenio tripartito, la diferencia que faltaba para la demanda nacional, lo que había que importar, se le distribuía proporcionalmente a los comercializadores que adquirían esa producción nacional. Y se establecía que esas importaciones tenían que hacerse después que se vendiera la cosecha nacional, para evitar que los productores nacionales vayan a la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante esta gestión de gobierno? Que han traído productos en áreas donde no se necesita y ha causado un perjuicio extraordinario
a los productores agropecuarios. Usted sabe la famosa ley de tasa cero que se implementó. Así es. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de esa ley de tasa cero? Que fue implementada bajo el argumento de disminuir la inflación y abaratar el precio de los alimentos. Bueno, que 170 importadores se beneficiaron con una exención arancelaria del orden de 1.700 millones y los productos alimenticios siguieron subiendo de precio. Pero lo grave de todo eso, como yo le dije, que se trajeron productos que aquí tenemos la capacidad de producir más de lo que necesita en el país, como es el caso del arroz, como es el caso del pollo, el caso de los huevos, que se trajo en exceso gallinas reproductoras livianas. O sea, ese es el gran problema. Y en otros rubros se ha ido disminuyendo la producción nacional. Por ejemplo, el caso de la papa, el incremento de las importaciones de papa en este gobierno. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de... Más del 67%. Usted habla, por ejemplo, de ajo, de cebolla. Aquí hay, por ejemplo, casas que son emblemáticas en esos productos. Por ejemplo, Jalín, en Baní, Chepe, ¿cuál es el otro? El asunto es que son sectores que viven, ¿verdad?, en todos los gobiernos, pero son los líderes en muchos rubros, en ciertos sectores. Entonces, por ahí es que salen los asesores de algo a los presidentes, al presidente no, al Ministerio de Agricultura, al sector agropecuario, donde converge, donde ahí no es un asunto del gobierno, sino un asunto del sector. Ya cuando va al gobierno es cuando hay violaciones garrafales, ¿verdad?, del mismo ministro de Agricultura, IAD, hasta el Banco Agrícola, todas las instituciones que convergen en el sector agrícola, ¿verdad?, el sector de la producción. Pero está también el CONEP, y por mencionar una de las instituciones asociativas del gran comercio, ¿verdad? Entonces, ellos no se quejan. ¿Quiénes asesoran al gobierno o presionan al gobierno o le establecen al gobierno cuotas? ¿Quiénes son esos? Porque yo veo aquí, por ejemplo, esos mismos sectores aman la dictadura, la tiranía, porque hablan de gobierno presidencialista. Y donde se habla de gobierno presidencialista se habla de una dictadura. Por supuesto. Entonces, pero aquí eso es algo como normal. No, lo que pasa es que hay un presidencialismo. Señor, usted está diciendo que usted está bajo la égida de una dictadura. Y usted me está diciendo a mí que tranquilamente. Entonces, para que usted vea que es una desvergüenza. Sí, es un irrespeto abusando de la voz quizás del desconocimiento de alguna gente para manipularlo. Sí. Para manejarlo así. ¿Por qué no se quejan esos sectores? A mí me gustaría saber, y usted que tiene tanto tiempo en el sector, tantos años y con tanto conocimiento, ¿por qué los sectores no se unen para regularizar las cosas? Y simplemente me están cogiendo de tonto, acusando al bombillo y el Zócalo actuando, haciendo lo que le da la gana. Y como el bombillo es el que más se ve, el presidente, Leonel Fernández nunca ha sembrado una batata. Porque hay que acusar a Leonel Fernández de un problema agrícola que nadie se quejó. Que los únicos que se quejaron fueron los pequeños productores, los que siembran 2 batatas. Pero los que traen 40 furgones no se quejaron. Sí. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo está su partido cuando volvamos, ¿verdad? En esta campaña que se ve que viene bastante fuerte por las congresuales y las presidenciales. Seguimos con los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.